Hola, me llamo Nayats y en este vídeo os voy a comentar qué gastos la normativa del IS no admite como deducibles. La relación de dichos gastos se encuentra en el artículo 15 y como no van a ser deducibles ni en este ejercicio ni en ningún ejercicio, se tratan de diferencias permanentes. Vamos a ver en diferentes apartados cuáles son. En el artículo 15, letra A, se incluye lo que la normativa fiscal entiende como retribución de fondos propios al margen de cómo se contabiliza. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas empresas que parte de su capital tenga garantizado una serie de dividendos mínimos? Porque están sin voto, porque son privilegiadas. Eso hace que parte de lo que se escrituró figura como pasivo financiero y esa retribución que hay que pagar sí o sí, reparta o no dividendos al resto de los socios, contablemente se registra a 31 de diciembre como un gasto financiero que está pendiente de pago hasta que la Junta de Socios apruebe las cuentas anuales y la distribución de beneficios. Pero pérdidas y ganancias, que es el punto de partida para el impuesto de sociedades, incluye ese gasto y lo incluye en el epígrafe de gastos financieros. Pero la normativa fiscal entiende que se está retribuyendo el capital desembolsado con una renta que puede ser indefinida o temporal, limitada en el tiempo, fija. Por lo tanto, esos 10.000, por más que figuren como gasto contable, habrá que hacer ajuste fiscal en la casilla del modelo que incluye el 15A, que sería la casilla 1002. Incrementaría la base imponible y sería diferencia permanente. También en la retribución de fondos propios se incluyen los préstamos participativos que se otorguen entre compañías que pertenezcan al mismo grupo mercantil. Y sobre todo, importante, esto se aplica para aquellos que han sido firmados a partir del 20 de junio del 2014, que es cuando se incorpora esa novedad de que aunque sea un préstamo y figure como pasivo, el coste financiero que se le pague, que iría como gasto financiero, se va a entender, si es a nivel de grupo el préstamo participativo, como retribución de fondos propios. Y por lo tanto, por ejemplo, si la empresa tiene el 80% de B y hay un préstamo entre ambas empresas y en mi contabilidad, que yo soy el deudor, figura ese gasto financiero de 15.000, aunque esté en el EPA de gasto financiero, al ser un participativo entre sociedades de grupo, entenderíamos que para mí no es deducible y para quien lo cobre la renta estaría exenta. Cuidado porque habla solamente el concepto participativo, es que la renta de ese préstamo va indexada a un proyecto y al EBIT de ese proyecto o al EBIT, pero solo cuando es entre compañías del grupo mercantil. Si es un proyecto participativo socio personal física con la empresa, no se le aplicaría porque eso tributaría en IRPF y la empresa en sociedades. O si es un participativo de una entidad financiera o del ICO, tampoco se le aplicaría el ajuste fiscal. Luego, en segundo lugar, en el artículo 15, letra B, nos va a indicar que como el modelo arranca del beneficio contable después de impuestos, lo primero que hay que ajustar es las cuentas donde se contabiliza como gasto el propio impuesto de sociedades. Es decir, habrá que ver en pérdidas y ganancias la línea de gasto IS, las cuatro cuentas, el corriente, el diferido y los rojos positivos y negativos en la imposición sobre beneficios, qué saldo global tiene. Si es gasto, como va en negativo, para quitarlo lo añadiríamos aquí en la columna de aumentos. Y si la suma total fuera de ingreso, lo eliminaríamos en disminución. Y que en definitiva, para poder arrancar luego por el resultado contable antes de impuestos. El propio impuesto que va como gasto, evidentemente a naturaleza tributaria de renta, no se puede considerar gasto deducible. En el apartado C figura todo el tema que tiene que ver con sanciones, recargos, multas que de alguna forma no están acreditados, es de alguna forma presentar el impuesto fuera de plazo, es de una inspección, me sancionan
La idea es que por más que esté contabilizado, la norma fiscal no admitiría el gasto como deducible. Ajuste permanente, en este caso la casilla que ocupa es la 1815 y por ejemplo aquí tengo que dentro del gasto excepcional hemos contabilizado sanción de tráfico por un importe de 6.000 euros y también se dio de baja por un robo de existencias 12.000 euros. El tema del robo no está contabilizado y como existe denuncia y hay incluso un peritaje, una compañía de seguros, toda la pérdida, tanto de los 12.000 como lo que cobra la compañía de seguros, está acreditado y fiscalmente va igual. Pero en cambio, la sanción de tráfico, sea por el motivo que fuera, la idea es resta el beneficio contable, no es deducible, incrementa la base imponible. Luego está también en la letra D, hace referencia a lo que serían si la compañía juega o apuesta en juegos de azar. Evidentemente no tiene ningún sentido que la empresa parte de su patrimonio lo consuma en juegos de azar o en cualquier tipo al casino, etc. Evidentemente ni correlacionaría con ingresos y en aquellos que tuviera mucha suerte, hiciera una apuesta en lotería o en un juego y le tocara, luego es verdad que si es un tema de un boleto, por ejemplo, de una lotería, si hay que tributar el ingreso, el coste del boleto sería gasto deducible. Pero bueno, está claro que todo lo que son apuestas o de alguna forma es como decir, mira, lo apuesto al azar, lo pierdo y encima pretendo deducirme el gasto. No tiene sentido y por lo tanto hay que ajustar en positivo. Luego estaría la letra E, que hace referencia a lo que son donativos, da igual a quien se haga el donativo, tenga el carácter de fundación o no. De entrada, los donativos se consideran gasto no deducible. Luego, si el que recibe el donativo tiene la condición de fundación y se constituye esa fundación de acuerdo con la ley 59/2002, ella, la fundación, comunica el donativo que yo he hecho a la administración tributaria y yo puedo practicar una deducción. Pero lo que es el propio donativo, que iría como gasto excepcional, no tendría la consideración deducible. Por ejemplo, si hemos colaborado con la Cruz Roja dando en efectivo 20.000 euros, el asiento que ha hecho el contable es gasto excepcional contra cuenta corriente. Claro, esta cuenta que resta el beneficio contable, de casa al IS haremos ajuste positivo e irá en la casilla 339. Luego, evidentemente, cuando calculen las deducciones, en el apartado de donativos a entidades sin ánimo de lucro, le calcularé sobre el importe del donativo un 35%, que es el porcentaje de deducción que me corresponde. Luego habrá que ver si esa deducción la puedo aplicar toda o no este ejercicio y tiene un límite que depende de la base imponible. Pero la idea es que cualquier donativo, sea una entidad que sea una asociación, pero que no sea fundación, por ejemplo, también iría en esta cuenta, se ajustaría en positivo y no había luego la deducción. También en este artículo 15, letra E, habla del concepto liberalidad y dice lo siguiente: en relación con el cargo de administrador y su retribución, si está reconocido a nivel de estatutos y aprobado por la Junta de Accionistas y está contabilizado, no requiere ningún tipo de ajuste fiscal, ni documentarlo como una operación vinculada. ¿Qué pasa también con lo que tiene que ver con atenciones a empleados? Bueno, pues si está dentro del concepto uso y costumbre, como por ejemplo puede ser que cuando se acercan las navidades se haga una cena, regalos, etc., esto estaría contabilizado como gasto y sería deducible. Donde le ponen límites serían los gastos relacionados con atenciones a clientes y a proveedores. El límite lo pone en 1% de la cifra neta de negocios, con la condición que la factura esté cualificada y correlacione con ingresos. La cantidad que exceda al 1% hay que ajustarlo como diferencia permanente. Yo tengo aquí el ejemplo de que tenemos contabilizado en regalos y comidas con clientes un importe de 10.000 euros.
Aparte tengo también contabilizado dentro del apartado de coste de personal por el tema de la comida de Navidad, regalo de Navidad, 12.000 euros. A ese importe, uso y costumbre de cada año, no hay que hacer ningún cálculo. Luego hay que ver cuál es la cifra neta de facturación de esta compañía del periodo impositivo actual. Son 800.000 euros, el 1% nos llevaría a 8.000. Si yo he contabilizado con atención a clientes 10.000, hay que ajustar en positivo los 2.000 como diferencia permanente y lo consideran como liberalidad. Luego vendría en la letra F lo que se llama cualquier gasto que, aunque esté correctamente contabilizado, va contra el ordenamiento jurídico. Es decir, por ejemplo, desde facturas falsas, empresas pantalla, que la contabilidad está bien, pero evidentemente esa simulación de negocios, empresas pantalla o sobornos, como van contra el ordenamiento jurídico, por mejor que estén contabilizados, no se admitiría su deducción. Luego estaría también la letra G, lo que tiene que ver con facturas que provienen de personas o empresas que residen en paraísos fiscales. Habrá que acreditar que existen motivos económicos válidos para que ese gasto sea deducible. En caso contrario, habrá que ajustarlo. En la letra A luego está el tema de recibir financiación para comprar carteras de control a nivel de grupo. Pues si una compañía de grupo me deja préstamos y me hace apoyo financiero y yo le pago un tipo de interés y tengo un gasto financiero, si ese dinero se ha utilizado para adquirir más participaciones de control en esa compañía o en otra, evidentemente los intereses no son deducibles. Yo ponía el ejemplo aquí que una compañía francesa tiene una filial en España a la que controla al 100% y le ha hecho un préstamo. Pero ese préstamo lo utilizó la compañía española para adquirir más participación en la sociedad que ejercía el control y le ha pagado intereses a la empresa francesa por 24.000 euros. Por más que esté contabilizado como un gasto financiero, como el préstamo se ha utilizado para adquirir participaciones de control, por este artículo 15 letra A no es deducible, ajuste permanente y ocupa el ajuste la casilla 508 en la página 12 del modelo 200. Luego estaría también el tema de las indemnizaciones en relación con la extinción de la relación laboral, sea relación común o especial o mercantil. Y han puesto coto a lo que sería indemnizaciones que se hagan sobre todo principalmente a gente que ha pertenecido a lo que es el cargo de administrador o cosa de administración o bien de alta dirección, los CEOs. Claro, si yo he pactado que ese señor precie sus servicios, le tengo que hacer una indemnización o se le pacta en ese momento una compensación económica para ver qué parte es deducible. Da igual que lo que es el coste de la indemnización lo comparta entre el precio del grupo, se pague al momento o en diferido. Lo importante es comparar qué es la cantidad que se le ha pagado, ver a nivel de los trabajadores si es un contrato de alta dirección qué importe le correspondía y es comparar ese importe con el 1.000.000 de euros y elegir de los dos el mayor. Lo que ceda a ese valor, evidentemente, aunque se haya pactado y se pague, no va a ser gasto deducible. Por ejemplo, aquí a un alto directivo se le ha abonado por el despido 1.200.000, aunque se le pagará en 3 años. Por el que tenía de alta dirección le correspondía por la normativa de estatutos por 6 meses 20 días 750 y tenía una cláusula de blindaje de 900.000. Bueno, si comparo los 900.000 con lo que sería el millón, ¿vale? Como el mayor es el millón, me quedo con el millón como gasto deducible. Como hemos pagado o pagaremos 1.200.000, lo que cede al millón, que son 200.000, ajuste permanente y iría en esta casilla y por lo tanto las compañías, por más que indemnicen o pacten cantidades muy altas para la gente que abandona cosa de administración o un alto directivo, lo que ceda a ese 1.000.000 de euros o si a nivel de estatuto de trabajador le costó una cantidad superior, no será nunca deducible para la empresa. Luego venían los apartados
que ya había comentado en un vídeo anterior, que tiene que ver con los deterioros de aquellas participaciones que se consideran significativas, en las cuales la empresa tenga una participación al menos del 5% el año de tenencia, o si es una compañía extranjera, reside en un país cuyo tipo de sociedades es del 10% como mínimo. En esos casos, si yo a esa participación le hago un deterioro, como el día de mañana, aunque lo vendiera, la pérdida no es deducible, ese deterioro tiene carácter permanente, ajuste positivo, y va en la casilla 1807 porque se le aplica este artículo. Tengo el ejemplo aquí, socio único de la compañía C, y en relación con lo que he pagado en su momento, hoy por recuperar menos y he hecho un deterioro contable reversible de 60.000, pero eso da lugar a un positivo y permanente. Y si el día me recupera valor, pues aunque lo revierta ese deterioro, también va a ser un ajuste permanente negativo. Y luego aquí he repasado el concepto de qué se entiende como participación significativa que comentaba anteriormente. Lo del 5%, año de tenencia, y en el caso de residentes, el mínimo de tributación del 10%. Comentaros que el tema de si no alcanzaba el 5%, pero lo que había pagado por el activo financiero excedía los 20 millones, también se aplicaba este artículo 21, lo derogaron para las compras a partir del 2021. Las que se habían hecho anteriormente, simplemente deciros que si la compra se hizo anterior a 1 del 2021 y excedió los 20 millones, se podrá aplicar ese artículo 21 hasta el año 2025. Hay como un régimen transitorio. Luego lo que decía, también dentro del artículo 15 se incorpora la letra L, que viene a ser una precaución para cuando hay empresas que inviertan cantidades significativas en mercados financieros, mantengan inversiones por encima del 5%, no ejerzan influencia en el Consejo de Administración y lo tengan clasificado como valor razonable por PIG, de que suba o baja vayan ajustando la diferencia de la cotización con cuenta directamente a 6 y 7. ¿Qué ocurre? Que como tiene el 5% el año de tenencia, de las subidas hay la consulta esta vinculante que le permite aplicar la renta exenta, esté realizado o no. Como permite aplicar la renta exenta y no lo integra, eso hace que en un futuro las bajadas por este artículo 15L queden limitadas. He de acreditar que para que una reducción de esa categoría la pueda deducir, he de justificar que anteriormente he integrado en la base imponible para grupos homogéneos similares rentas en positivo que hayan tributado. Aquí tenía el caso de que yo mantenía ese porcentaje de manera continuada, aunque operaba en el mercado financiero. El primer año di como resultado global 50, que lo quité y no tributé, por lo tanto hice este ajuste negativo en este apartado, y luego tengo que, en definitiva, eso pasará que el año siguiente, cuando pongo la pérdida, esa pérdida, como no se ha integrado previamente la renta en positivo de esa cartera, no es deducible. Son diferencias permanentes que se derivan de participaciones en otras sociedades. A continuación tenemos la letra M, que hace referencia principalmente a las entidades financieras, que desde el año 2018, si quieren escritura pública de préstamos hipotecarios, ellos deben asumir el coste de actos jurídicos documentados, no lo pueden repercutir a sus clientes. Y como esto es un impuesto que lo recaudan las autonomías, para que sea recaudación efectiva, lo que se ha hecho es que ese tributo soporta a entidades financieras en el IS no sea gasto deducible. Y luego, por último, le han incorporado un artículo que es, en definitiva, el 15N, que hace referencia a lo que serían inversiones que realizan determinados tipos de autoridades portuarias, que son las que gestionan todo relacionado con el puerto, las infraestructuras, etc.
Claro, estas actividades portuarias que dependen del Ministerio de Fomento y de alguna forma se dedican un poco todo a la gestión del puerto, antes tenían serie de actividades que estaban parcialmente exentas. Actualmente ya tributan por el régimen general y a cambio de aquellas inversiones que se consideran que benefician a la ciudadanía en general, les van a permitir, vía artículo 38 bis, hacer una deducción. Claro, si pueden restar todas esas inversiones que han realizado, no tendría sentido que el gasto que tienen contabilizado, vía cuotas de amortización, etcétera, fuera deducible. Por eso dice que aquellos gastos que esa autoridad portuaria le aplique el 38 bis tienen que hacer luego ajuste positivo en la declaración del impuesto de sociedades. Bueno, vamos a ver aquí una serie de ejemplos. Por ejemplo, si la empresa tiene contabilizado de un participativo, una compañía de grupo, 40.000 euros, por más que figure como gasto financiero, como lo entienden, retribución de fondos propios, ajuste positivo por el artículo 15, letra A, e iría en la casilla 1002. El donativo a Cáritas de entrada no es deducible, luego habría una deducción. Iría por el artículo 15, letra E, en la casilla 339. La sanción de tráfico, que por el artículo 15c no es deducible, va en la casilla 1815 y evidentemente diferencia permanente. Lo de atención a clientes, que tengo 20.000, si mi cifra de facturación es 1.200.000, el 1% de ese importe son 12.000. Lo que excede a 12.000 no tiene la consideración deducible, ajuste positivo y en la casilla 339. Lo de interés que pago a una compañía francesa por un préstamo que utilicé para financiar la compra de carteras de control, en este caso ese apoyo financiero, la deducción del gasto no se te admite, ajuste positivo y lo tendría en la casilla 508. Y si he encontrado un deterioro de una participación en una compañía que tengo el control y la he mantenido más de un año, pues el artículo 15, letra K, también diferencia permanente. Y de este ejemplo os lo he situado luego en qué casillas del modelo iría ubicando cada ajuste fiscal. Y aprovecho para deciros que yo aquí he analizado todo el artículo 15 y me he dejado el artículo 15 bis, que es lo que llaman operaciones asimétricas o híbridas entre compañías en las cuales ejerzo influencia o control. De alguna forma se trata de entidades que yo tengo una influencia o un control que están situadas fuera de España y que ahí puede ser que la normativa de ese país califique distinto la operación con la normativa española. Aquí lo que se pretende es que para que la compañía española se pueda deducir un gasto de operaciones que realiza con esa compañía en el extranjero, debe acreditar que se ha tributado en el país de origen. Si no es así, la compañía española debe hacer ajuste fiscal. Le puede echar un vistazo, una lectura, porque es un poco más complejo, pero todo el rato lo que pretende es que no te deduzcas en España lo que no se ha tributado en algún tipo de país de origen o hayas hecho una ingeniería estructura intermedia con paraísos fiscales en medio que evite la tributación efectiva en el país de origen de esa renta. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.